Buenas noches para todos, les damos la bienvenida al proyecto Conversaciones de una mujer joven con un hombre viejo, proyecto de la Biblioteca Franz Kafka que se realizará mensualmente en la ciudad de Tunja, precisamente en el espacio de Amorisquitos, ubicado en el centro de la ciudad. El tema que se propuso para hoy es la religión, una ilusión necesaria, y que deseamos comentarles que a las 8:30, el espacio va hasta las 8 y se abrirá también el espacio para que podamos dialogar y se den intervenciones pues, de todos quienes estamos participando. Agradecemos mucho su participación y espero que puedan disfrutar de la conversación. Muchas gracias, Juliana. Ahora que vamos a iniciar este evento, que tenemos la esperanza de poder realizarlo mensualmente acá en Tunja y en este mismo espacio, este evento que hemos dado en llamar Conversaciones de una mujer joven con un hombre viejo, queremos plantearles que la elección de esta problemática de hoy, en el contexto general de las conversaciones entre Lina y yo, tienen tres propósitos que rápidamente se los señalo. El primero es demostrar que en una época como la nuestra, conquistas significativas de la mujer, como ha sido, por ejemplo, el posicionamiento de ella en la palabra y en el discurso, son ya hechos irreversibles e importantes de ser destacados. En la historia de Occidente, la mujer fue despojada esencialmente de su palabra, y cuando alguien pierde la palabra, pierde las relaciones con el pensamiento y con el criterio propio para decidir. De una manera, si se quiere, de expresión simple, pero también muy importante, nosotros queremos mostrar que las mujeres tienen palabra inteligente, palabra reflexiva, palabra propia, palabra que no depende sino de la construcción singular de ellas, en este caso pues encarnadas las mujeres en Lina. En segundo lugar, más allá de este asunto de géneros, era también importante refrendar un tema de las generaciones. Nosotros vivimos una época con muchos problemas, y entre tantos problemas hay uno, y es una ruptura del diálogo entre los jóvenes y los viejos. Se suele decir, y mucha gente lo toma acríticamente, que una persona joven no tiene nada que escuchar de un hombre o de una mujer viejos, y a la inversa, que quien está ya en la senectud poco tiene que ver con interesarse en lo que los jóvenes digan. Bueno, ese es un segundo aspecto que nosotros quisiéramos de forma muy sencilla, pero repito, muy precisa, bregar a transmitir. Que en materia de las generaciones, las edades no rompen la posibilidad del mutuo aprendizaje de unos y otros. Es decir, que yo estoy seguro, por lo que conozco ya a Lina, que muchas cosas llegarán a mí de la voz de Lina que me obligarán a pensar, a reflexionar y a aprender. Y espero ser capaz de hacer lo propio. Entonces es un segundo aspecto importante. Así como dije, hacer que los géneros sean iguales en materia de su relación con la palabra, la inteligencia y el pensamiento, en este caso, que los jóvenes y los viejos podemos entrar en comunicación. Y lo tercero, y concluyo con ello esta breve introducción, es que queríamos relevar, darle su lugar y su importancia al término conversación. Tal vez la conversación, y aquí podría uno evocar a Kant, cuando dice que de todas las expresiones del arte, la forma superior es la de la conversación. La conversación es un testimonio profundo de humanidad, porque en la conversación entran en juego los mejores aspectos del ser humano, su capacidad de pensar, su capacidad de sentir, etc. Entonces esa tripleta de asuntos, género, generaciones y conversación, era lo que nosotros queríamos presentificar en la realización de este evento, que hoy inicia con su primer capítulo y que esperamos, con la compañía de ustedes en este bello sitio donde estamos reunidos,
que podamos seguir periódicamente en forma mensual realizando. Entonces, Lina. Bueno, nosotros hemos escogido para esta noche comenzar con un tema que es un tema con el cual queremos ser además supremamente delicados, porque sabemos que entraña tal vez uno de los pilares sobre los cuales las personas y las sociedades han edificado también su identidad. Y nos referimos al tema de la religión específicamente. Decíamos antes de iniciar este espacio que esperamos también justamente que esta invitación a la conversación sea eso. Cuando uno conversa, llega con unas ideas, pero esas ideas se ponen entre paréntesis cuando se da la posibilidad de enunciarlas al otro, y justamente en ese camino y ese tejido que hace la palabra que se entrecruza, pues uno tiene la posibilidad de dudar incluso también de lo que ha puesto allí, de escuchar al otro verdaderamente. No es una búsqueda por ratificarnos cada uno en la posición que trae, porque pues de esa forma la conversación no tiene lugar, no tiene ningún sentido. Entonces, eso mismo que creemos nosotros que va a crear algo absolutamente nuevo, que eso es lo que pasa con las conversaciones entre nosotros hoy, esperamos también que sea posible con ustedes. Entonces, también que ante un tema que resulta como tan entrañable de cada uno de los seres humanos, también nos permitamos una conversación. Nosotros hemos titulado esta conversación "La religión, una ilusión necesaria", y hemos empezado justamente por el tema de la ilusión, y nos gustaría también a mí me gustaría comenzar pensando por qué hablar de las representaciones religiosas o de la religión como una ilusión. ¿Qué tiene de ilusoria justamente la religión? Y allí nosotros hemos tomado, porque parte también de este ejercicio de conversación es que queremos darle lugar también a esos grandes autores que han escrito obras que siguen siendo de una gran riqueza y que siguen hablándonos a nosotros. En particular, para entablar esta conversación, el profe Carlos y yo hemos compartido una lectura, y es la lectura del texto de El porvenir de una ilusión, de Freud. Y hay un elemento que me parece esencial para comenzar esta conversación, y es que Freud plantea en este texto que los seres humanos estamos como a merced de dos fuerzas. Una primera fuerza que podríamos decir que proviene de nuestro interior, que serían esas pulsiones y esos deseos que a todos nos habitan, pero habría del otro lado también una amenaza que es la fuerza de la naturaleza. Y que hemos encontrado para tratar de paliar la angustia que nos produce ambos choques de fuerzas, eso que es el invento de la cultura. Que la cultura precisamente nos permite, de un lado, trazar como las normas para vincularnos unos con otros, regular de alguna manera esas pulsiones que nos habitan a todos, pero también ha inventado ese saber y ese saber hacer que nos permite hacerle frente también a las inclemencias de la naturaleza. Y que ambas cosas, eso que llamamos la cultura, pues traza para todos una serie de prohibiciones en primer lugar, y que esas prohibiciones generan inevitablemente estados de frustración en los seres humanos, y que por lo tanto podría existir una tendencia humana a querer destruir esa cultura que me genera privaciones y que me genera frustraciones. Por eso habría que inventarse un mecanismo para proteger a la cultura de esas tendencias que tendríamos los seres humanos a destruirlas. Freud plantea que existen unas prohibiciones que son las más antiguas y que operan para toda la humanidad. La prohibición del incesto, la prohibición del canibalismo y la prohibición del asesinato. Serían esas prohibiciones más antiguas. Pero que habrían además otras prohibiciones que no se aplican igualmente a todos los seres humanos, sino que se aplican en función de nuestro género, por ejemplo, se aplican en función de nuestra raza o de nuestra clase social, y que eso puede generar descontento en ciertas personas que se vean desfavorecidas por la prohibición, que se verían más inclinadas a
destruir esta cultura que le genera ese estado de privación. Y que ante esa necesidad de proteger la cultura, la humanidad ha generado un mecanismo y es la religión, la representación religiosa, que lo que pone es el lugar de dónde viene el origen de la prohibición o de la norma, lo sitúa en un orden superior que estaría por fuera de nosotros, ¿cierto? Que se podría llamar un dios o unos dioses en otros tiempos o en otras culturas. Y entonces se hace de este orden, de esta norma, algo que se parece a nosotros. Y entonces, como se parece a nosotros, ya no estamos tan a merced de esas fuerzas de la naturaleza que no conocemos. Pero además, que en ese orden de hacerlo un poco más similar a nosotros, porque no podíamos comprender, por ejemplo, un terremoto, no podríamos comprender una tormenta, una sequía, pero si hacemos un ser divino, ¿sí?, que se parezca, que está a imagen y semejanza de nosotros, pues podemos intentar, aunque seguimos igual de desvalidos entre las fuerzas de la naturaleza, de alguna manera nos ayuda a hacerle frente a esa angustia. Pero además, la norma impide justamente que alguien desobedezca a las prohibiciones, que es lo que mantiene la convivencia humana. Entonces, claro, si ya no es una cuestión que organizamos entre nosotros y que por lo tanto pues puede ser desobedecido, sino que viene de otro orden, pues es más fácil proteger la cultura. Y eso hace que en este sentido, en esta explicación que seguramente pues tendrá muchos más matices que lo que yo acabo de mencionar, en esta forma de presentar la religión se preserva la cultura. Es una ilusión que preserva la cultura, porque es más fácil que la gente no se rebele ante ese orden, que es un orden divino, a que se rebele ante algo que ha sido creado por los hombres. Esa es una idea que me parece muy interesante en Freud, pero además porque ante esta idea podemos explicarnos primero por qué ciertas clases sociales no se rebelan ante órdenes que son injustos, porque además existe la idea de que si bien hay órdenes injustos, eso tendrá, por ejemplo, un sentido dentro de ese orden divino, y de hecho creo que todos operamos bajo esa lógica. Entonces decimos, Dios sabe cómo hace sus cosas, decimos cosas como todo pasa por algo, porque hay una idea como de un orden superior que tiene como la mirada puesta en la totalidad mucho más de lo que nosotros podemos tenerla. Y por otro lado, porque además nos permite compararnos con otras culturas. Entonces, claro, yo tengo una religión en particular y aunque yo esté muy oprimido en esta religión, yo me siento superior a otras y a otras culturas. Entonces, existe un pueblo, por ejemplo, bajo la fe católica o la fe cristiana, que dice que somos el pueblo elegido de Dios. Y bajo esa lógica, entonces, además, nos sentimos mucho más seguros, nos sentimos mucho más respaldados, porque ese ser divino no solamente es un padre que anhelamos, es un padre que admiramos, pero es un padre al que además le tememos, porque eso es, en fin de cuentas, lo que preserva también la cultura. Es además un padre para el que somos el hijo privilegiado, somos el hijo al que más ama. Y eso no deja de responder justamente a esas pulsiones que Freud llamará que son infantiles, en las que pues buscamos ese refugio en el Padre, ese refugio en un Padre que nos ama, que nos cuida, que tiene un sentido de totalidad para nosotros y que además nos recompensará los sacrificios que hacemos. Y entonces esta vida que nosotros tenemos en este momento, pues no es la vida definitiva, sino que vivimos en ella para un futuro, para un más allá que existe después de la muerte. Y además, haciendo mención a la muerte, pues sí que es tal vez la angustia más grande que tenemos los seres humanos.
es lo más que nos desconcierta, es lo más donde la naturaleza se muestra absolutamente inclemente con nosotros. Y entonces la religión también emerge como una manera de hacerle frente a esa angustia bajo la promesa de que existe algo que está más allá de la muerte y donde estaremos entonces compensados por lo que hagamos. Entonces no es necesario rebelarnos, por ejemplo, ante el orden establecido acá, porque nuestra recompensa estará del otro lado. Y además, porque la religión ha encontrado, y eso me parece muy interesante en lo que dice Freud, ha encontrado una manera de luchar contra esas pulsiones humanas. Las ilusiones en general emergen de los deseos que tenemos los seres humanos más profundos, y lo que hace también la religión en este ejercicio de ilusión es que eso que nosotros somos encuentra un freno, encuentra algo como que detiene y evita que haga su cauce de pronto en términos dañinos y que no nos podamos relacionar con los demás, pero además deja cierto lugarcito. Entonces somos pecadores, pero Dios es un Dios bondadoso que nos perdona, y entonces aunque pequemos, pues podremos recibir de todas maneras el perdón. Entonces es como una especie de dique que contiene las pulsiones y los deseos que podrían destruirnos a nosotros mismos, a los otros y a la cultura, pero también sabe que necesita dejar pasar algunas cosas, justamente para poderse sostener. Si fuera absolutamente rígido, la gente se rebelaría, porque la pulsión encontraría también un camino. Pero entonces, al dejar una puertita, por ejemplo, la puertita de la redención, la puertita del perdón eterno, la puertita de, por ejemplo, la Iglesia Católica tiene esta idea de como de esos años en los que es posible, por ejemplo, al visitar ciertas iglesias, entonces uno tiene como más perdones, ¿sí? Ahora se me acaba de ir el nombre y es... ¿cuál? Indulgencias plenarias, gracias. Las indulgencias plenarias son esas, ¿no? Son como, yo siempre cuando era niña yo preguntaba, porque yo escuchaba y veía, por ejemplo, en las iglesias que había algunos años en los que se decía esto, ¿no? Se decía como que este es el año de indulgencias plenarias. Entonces, si usted va a misa, es como que le cuenta más puntos, ¿no? En su perdón. Era la forma como yo de niña lo entendía. Yo entendía que si yo cometía pecados, pues yo tenía la posibilidad del perdón, pero si además lo hacía en un año de indulgencias plenarias, entonces eran como más puntos de perdón. Y eso no deja de ser muy interesante justamente porque habla de lo ilusorio y habla de cómo la religión se ha constituido como una manera para hacerle frente a la angustia. Le hacemos frente a la angustia de nuestras propias pulsiones, pero también le hacemos frente a la angustia que nos provoca el descontrol de la naturaleza, la fuerza de la naturaleza, eso que es desconocido para nosotros, y especialmente pues la muerte, que es tal vez la angustia más grande que tenemos los seres humanos. Eso quisiera yo empezar diciendo, profe, pero... No, me parece que has dejado un camino abierto muy importante para seguir esta conversación. Yo quisiera comenzar anexando a las palabras tuyas otras cosas, señalando que si bien cuando Lina y yo convinimos que íbamos a conversar, que era una experiencia grata para ambos participar de una conversación, señalamos que queríamos tener como referencia un texto de un gran pensador o una gran pensadora para cada ocasión, pero que la conversación no pasaría por hacer una reseña del texto, por acogernos a los límites que el texto haya establecido, sino que el texto haya sido más bien provocador de una problemática que amerite que la conversemos, que la dialoguemos. Es decir, dialogar es tratar en forma compartida de encontrar salidas para problemas que son comunes a quienes son interlocutores. Por ende, en el caso del día de hoy, que tenemos el porvenir de una ilusión como punto de referencia, nuestras intervenciones, nuestro diálogo está más atenido a lo que ha dicho el otro que a Freud estrictamente,
y por ende siempre tendremos un espacio abierto para dirigirnos a otros frentes. Solo que era también importante para referenciarles a ustedes que con su amable compañía animan esta conversación, que hay caminos donde la inteligencia de la humanidad, en este caso por ejemplo encarnada en Freud, ha permitido que estos temas tan álgidos y tan importantes puedan ser objeto de reflexión. Cae de suyo que hablar de la religión es un tema fundamental, porque los seres humanos, o por que asumen la creencia o porque no la asumen, no pueden dejar de pensar en el lugar que ella tiene. Yo soy de la idea, Lina, que para hablar de la religión es importantísimo advertir primero que todo que lo hacemos desde este presente que vivimos. Nosotros somos hijos e hijas de una época muy específica en la historia de la humanidad. Esta época, entre muchos rasgos propios que tiene, dispone de un elevado conocimiento en muchas materias. Nuestra época goza, por ejemplo, de un acervo muy grande en la filosofía, en todas las expresiones del arte, en la historia, en el psicoanálisis, etc. Y todo eso son herramientas que nos permiten enfocar hoy con mejores condiciones de explicación que hace 100 años, 200 años, y qué decir de hace 1000 años, un fenómeno tan crucial como el religioso. En ese sentido, a mí me gustaría también señalar, Lina, que el problema de la religión deberíamos encuadrarlo en algo que es exclusivo del ser humano, que es una facultad del ser humano, pero al mismo tiempo es un riesgo de este, y es lo imaginario. Nosotros somos una criatura que disponemos de una posibilidad imaginaria. Eso no lo tienen los animales. Ningún animal, por ejemplo, está imaginando un futuro o un pasado o un anhelo construido en relación, por ejemplo, a un congénere suyo, etc. La imaginación, esa especie de loca de nuestro cerebro, es una virtud nuestra en gracia a nuestra condición de seres del lenguaje. Ahora, la imaginación es el lugar en que se nutre el recurso humano a la ilusión. Nos ilusionamos porque podemos vivir más allá del momento puntual en que estamos y construimos imaginariamente unos horizontes anhelados de realización. Entonces, el dispositivo imaginario, el orden imaginario en el ser humano, abre surcos para que pueda circular por ahí esa especie de construcción que podemos hacer bajo la forma de los frutos que llamamos, por ejemplo, ilusiones. Ahí a mí me interesaría, Lina, hacer una precisión con respecto, yo no sé alemán, entonces me tengo que atener a las traducciones de Freud, que contamos con 2 traducciones en castellano, 2 traducciones pues que son bien reputadas, pero yo creo que el uso de la palabra ilusión en la lengua nuestra difiere del mismo uso en el alemán o incluso eventualmente en el francés, supongo. Porque la ilusión no necesariamente quiere decir algo que está despegado completamente de la realidad. Yo, para mí, en mis lecturas, gusto más bien de hacer una división y decir que hay ilusiones fácticas, enseguida explico bien eso, e ilusiones irrealizables. Una ilusión fáctica es, no sé, por ejemplo, un muchacho puede ilusionarse con que conseguirá el amor de esa muchacha que él siente que ha empezado a amar. Eso no es irrealizable. Esa ilusión quiere decir el poder anticipar la gratificación o el poder construir un espacio de gratificación, el puede poner manos a la obra y vía un camino de seducción poder conquistar el amor de esa muchacha o viceversa, como fuere. O sea, la ilusión, que incluso en el castellano yo creo que tiene que ver mucho con algo satisfactorio,
con algo que asumimos como placentero, como cuando decimos, me ilusiona tanto que vengas. Es como si con ello estuviéramos diciendo, hay una alegría que anticipo con la llegada tuya. Entonces hay ilusiones que son el punto de partida, por ejemplo, de un proyecto. Yo quiero escribir una novela, me ilusiono con verme en la condición de escritor de la novela y puedo poner manos a la obra. Pero hay un modelo de la ilusión que es también producto de lo imaginario, que es lo que yo llamo la ilusión irrealizable, la que se desgaja completamente de la realidad, la que simplemente construye un escenario de satisfacción sin que le importe cuáles son los puentes que pueden conducir de este presente hacia allá. Y yo creo que ahí está el tema de la religión, porque el tema de la religión es indefectible del tema de la fe. La fe es una forma de haber postulado una relación con la verdad. Yo recuerdo, por ejemplo, en mi escuelita, cuando yo era niño, que en la enseñanza que nos hacían los maestros de la religión, enfatizaban mucho en que la fe era una verdad que tenía como característica que no reclamaba ser demostrada. Y en un viejísimo catecismo, pero que durante mucho tiempo circuló en toda la órbita del catolicismo, el catecismo del padre Astete, había una definición precisa y puntual que a mí se me quedó desde entonces en la memoria, y es la que dice que fe es asumir como verdad algo que no requiere ser demostrado. Por ende, es el carisma de aquel que le transmite a uno y la ilusión que yo tengo de superar esos temas que vos estabas mencionando que nos afligen a todos los seres humanos. Esa noción de la verdad bajo la forma de la fe es contradictoria, y por eso comencé diciendo que era menester arrancar posicionándonos en nuestro tiempo, con lo que nuestra época, desde el siglo XVIII para acá, ha venido cada vez cualificando más, y es el concepto de la verdad como aquello que de un lado permite la demostración, es decir, no puedo decir cualquier cosa que es el agua. Un químico hoy exige que yo diga el agua son 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, y eso es posible de demostrar por el químico. Pero además que en la verdad de la racionalidad está en juego que no basta con quien enuncia esa verdad, sino que aquel que la recibe puede, si se pone en camino por los lineamientos que se le han trazado, alcanzar esa verificación. Eso es muy importante porque eso entonces conecta con algo que vos decías, que el ser humano es una criatura muy especial. Cuando yo digo especial no digo superior, digo muy distinta. Nosotros tenemos conciencia, nosotros hacemos esto. No hay ningún animal que pueda estar, por ejemplo, en un conjunto de personas discursando sobre un problema. Esta criatura, que es simultáneamente una criatura de lo inconsciente porque tenemos dominios que no logramos controlar con nuestra conciencia y nuestra voluntad, pero que somos una criatura que a partir de esa conciencia nos posicionamos en el mundo sabiendo, aunque no lo queramos reconocer, que estamos destinados a morir. Es decir, que hay una finitud inexorable para cada cual, que cada cual tendrá que pagar su deuda propia con la naturaleza. Esta criatura es consciente de la muerte y la muerte trae consigo angustia. Pero esta criatura es también consciente simultáneamente de la profunda desolación en que nos encontramos en el universo. Nuestra época es riquísima en ofrecernos eso porque gracias a los desarrollos, por ejemplo, de la astronomía física, etcétera, sabemos que estamos perdidos en un universo sin fin y que somos un granito colgado en un extremo de la Vía Láctea y que no le importamos absolutamente a nadie y que estamos indemnes en este espacio que nos corresponde. Eso trae consigo un agregado de angustia y trae lo que Lina señalaba, lo que vos decías. Por ejemplo, bueno, ¿y cuál es el sentido de esto de vivir y morir?
¿Qué sentido tiene esto de que el tiempo que he pasado en la vida tendrá finitud y después la nada? Eso es angustiante. Eso necesita una respuesta. Pero hay también preguntas en torno al desamparo. Nos atemoriza también vivir, por ejemplo, bajo condiciones de precariedad, no solamente ya en el orden universal, sino personal. Vos lo estabas planteando, y ahí vale la pena evocar a Freud. Freud dice que hay varias amenazas que penden sobre cada cual de nosotros y que nos hacen seres muy frágiles y por ende seres del temor. Que hay una amenaza que proviene de la naturaleza, tal como vos señalabas, la tempestad, el volcán, etc. Pero también de la naturaleza es nuestro cuerpo como expresión orgánica. Envejecemos, enfermamos, un día decaerá el cuerpo al punto de que moriremos. Hay un segundo frente de amenaza que hace que los seres humanos temblemos, que tiene que ver en la relación con los otros. La relación con los otros es una fuente de sufrimiento permanente en los amores, en las amistades, en las formas filiales, paternas, sociales en general, etc. Es decir, hay una causa de sufrimiento también ahí. Y una tercera causa es la relación de uno con uno mismo. Uno nunca está perfectamente unificado. Y por eso existe ese margen que llama el sentimiento de culpa, en donde uno se descubre a sí mismo en un comportamiento o un sentimiento que no se corresponde con un ideal que uno había forjado. Entonces la religión aparece como un invento de los seres humanos. Nietzsche dice, no es Dios el que ha creado a los seres humanos, sino los seres humanos los que pergeñaron, los que inventaron a Dios. Dios es una categoría proveniente de la ilusión en su forma irrealizable, porque Dios es indemostrable y por ende es irrefutable. Por eso es un acto de fe. Un acto de fe es una relación de creencia en lo que el otro ha dicho, no porque lo que el otro dijo yo lo puedo verificar, sino simplemente por la autoridad que me representa el otro. En esa línea, yo creo que el tema de la religión es un tema que trata de calmar en el ser humano fundamentalmente la angustia del sinsentido de su vida, el amparo ante el desvalimiento que vivimos y la producción para el ser humano de una certeza, insisto, imaginaria, de que finalmente la muerte será derrotada y no habrá tal. Ahora, en esa línea, a mí lo que me preocupa también, Lina, es, y si bien hoy la religión está en crisis, creo que del siglo XVIII para acá hay un proceso progresivo de descristianización, por ejemplo, si hablamos de la religión nuestra. Lo que me preocupa es, y esta era una inquietud de Nietzsche también, bueno, ¿y sin Dios qué? ¿Cómo responde el ser humano a eso? ¿Es posible afirmar la vida sin Dios? ¿Vos qué pensás de eso? Bueno, justamente ahora que su merced decía que eran los hombres los que habían creado a Dios, habría que pensar entonces en que sería entonces un saber o una creencia que tiene índole histórica. Quiere decir que no se ha vivenciado de la misma manera a lo largo de la historia de la humanidad y que no estamos ahora en las mismas situaciones en las que estaban nuestros ancestros, que de pronto veían una tormenta y no entendían cuáles eran los fenómenos, por ejemplo, que producían una tormenta, que no entendían la agricultura, entonces era un asunto absolutamente misterioso cuando había un cultivo, cuando crecía una planta. Y claro, ahora lo que sabemos, lo que también la ciencia nos ha permitido saber es absolutamente diferente. Y lo que pasa también con la religión es que es un saber que hemos recibido, y eso también lo tiene por su carácter de fe, lo recibimos ya hecho, ya viene escrito. Nos heredan unas escrituras o unos libros sagrados en cada una de las religiones
que nos dan los preceptos, las normas, los valores que debemos nosotros vivir como individuos y como sociedades. Y bajo esa lógica es fácil explicar que eso se haya venido desactualizando. Yo creo que uno tiene la experiencia cuando lee ciertos textos bíblicos, por ejemplo, que uno siente que ya hay cosas que no hablan de las comunidades, las sociedades y los seres humanos que somos hoy. Y creo que ahí en parte hay una explicación de entre muchas de qué es lo que ha pasado con esa crisis con las religiones en particular. Pero entonces, a mí me sorprende mucho en estos días que hemos logrado, vía también otras ilusiones, poner otras cosas en el lugar en el que antes estaba la religión. Entonces, por ejemplo, estos discursos de autoayuda. Esos discursos de autoayuda son una forma en la que hemos reemplazado la religión. Estos discursos en los que decimos, es que todo se puede si lo quieres. Estos discursos de que el que madruga, entonces Dios le ayuda más. De que uno puede hacerse a sí mismo, que uno puede ser como su propio hacedor o el hacedor de su destino. Esta es una lógica que es una ilusión también. También es un asunto imaginario que ignora además otro montón de evidencia que existe, que ignora que estamos en una estructura social, en una estructura económica que nos sitúa en una posición y en un margen de posibilidades a cada uno, y que no es una cuestión de solamente querer que uno pueda llegar a hacer algo. Esto es ilusorio. Es ilusorio también pensar, por ejemplo, en el culto a la tecnología. Creer, por ejemplo, que la tecnología puede librarnos de todas las fuerzas de la naturaleza. Entonces, incluso en estos días estaba leyendo una noticia como de que estos hombres muy ricos del mundo están llamando a científicos para que les inventen como cápsulas, por ejemplo, para viajar a otros planetas para cuando el nuestro esté destruido. Es una manera también en la que se le confía a la tecnología la ilusión de que podrá librarnos de la angustia de la muerte, o que se puede alargar la vida más allá, que podemos, por ejemplo, criogenizarnos y entonces despertar en otra época. Todas esas son nuevas ilusiones también. La ilusión de que, por ejemplo, de que el mercado se regula solo. Eso es una ilusión, que nosotros creamos que todo es una cuestión como del libre mercado y que más o menos el sistema funciona por una magia también, que es una imaginación y que evita pues que nosotros tengamos como algún lugar, por ejemplo, a nivel individual dentro de ese sistema mágico que sería la economía. Y yo creo que otra ilusión que también proviene y puede tener unas raíces allí muy importantes también en lo religioso, pero que ha mutado a otras formas, son, por ejemplo, los nacionalismos. Lo que nosotros estamos viendo es una ilusión que renace, que pensamos, entre comillas, que había sido superada con las guerras mundiales y que está demostrando que no es tal, que está demostrando, por ejemplo, que existen países, existen comunidades religiosas que creen la ilusión de que son, por ejemplo, un pueblo elegido y que como pueblo elegido entonces se pueden tomar el derecho de soberanía sobre otras naciones, sobre la vida de otros seres humanos, pero además personas que construyen un enemigo, ¿no? Porque esa también es una ilusión, por ejemplo. Entonces, el problema no es un problema estructural de las sociedades, no es un problema económico, no es un problema de desigualdad. No tengo que rebelarme ante esta lógica estructural, no. El enemigo es el migrante, por ejemplo. El enemigo es el homosexual. El enemigo son los negros. Eso también hace parte de una ilusión, porque justamente me sitúa bajo la lógica de que esta amenaza que yo siento, esta angustia que estoy sintiendo ante lo difícil que está resultando la vida, se resuelve sacando a los migrantes, por ejemplo. Eso también es ilusorio. Los nacionalismos son ilusorios. Lo que estamos viendo también, que hoy creo que es un día absolutamente para pensar en ello, lo ha sido hace mucho tiempo, pero hoy es un día para mencionarlo más. Lo que está pasando en Gaza es producto también de una ilusión, de que uno puede, por ejemplo,
solucionar un problema aniquilando a otro y que podemos como desconocer un montón de raíces históricas y que lo puedo hacer bajo la lógica de que soy el pueblo elegido de Dios. Eso hace parte también como de las diferentes, pero así muchas. Creo que cada uno incluso puede hacer un ejercicio muy individual de cuáles son esas ilusiones también, que a lo mejor uno pueda decirse, yo ya no soy religioso, yo puedo decirme, yo soy ateo, yo soy atea, pero ¿cuáles son esas otras ilusiones sobre las cuales hemos instalado o les hemos hecho frente a nuestras angustias? Yo, por ejemplo, escucho mucho las personas ahora que han situado la naturaleza en ese lugar. Entonces, que la madre tierra todo lo sabe, todo lo puede, que la Pachamama, todas estas fuerzas, todas estas espiritualidades son otra forma también de reemplazar el discurso religioso por otras ilusiones diferentes, a lo mejor porque la ilusión de la religión, y en particular la ilusión de la religión cristiana, católica, está en una crisis porque no ha sabido tampoco hablarle al mundo de hoy, porque se ha quedado absolutamente anacrónica frente a lo que somos, lo que queremos y lo que nos angustia justamente a los seres humanos hoy. Entonces pensaba en eso, profe, se me ocurren todas esas ilusiones. Sí. Bueno, yo te escucho muy atentamente y ratifico lo placentero que es conversar con una persona inteligente que desde su palabra hace lo que tiene que hacer toda conversación, dinamizar el pensamiento de uno y las palabras de uno. Porque vos decís y mientras decís yo cotejo con lo que yo he pensado, de pronto veo debilidades en lo que yo había pensado o se abren líneas que no había consultado y eso es lo que hace tan grato siempre la conversación humana. El punto de partida con el que yo me conectaría con esta forma tuya de pensar, dicho así de manera taxativa de mi parte, es que es posible, y no solamente posible, sino necesario vivir sin religión. Porque la religión es una solución ilusoria, o una solución bajo la forma de la ilusión irrealizable. Porque el invento de una figura como Dios basta que le pongas la lupa de una mirada racional y esa figura empieza a tambalearse. Porque como vos mencionabas, Lina, el soporte de las religiones, por ejemplo, la documentación y los textos sagrados, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, para el caso pues de la religión judeocristiana, pues hoy los historiadores, los antropólogos desmontan fácilmente eso, es decir, ahí no hay documentos fidedignos. Entonces, el tema es, Freud lo decía, que el problema de, por ejemplo, educar a un niño en la religión es avanzarlo en dirección a una debilitación de su capacidad de razonamiento, porque se enseña a aceptar como verdad lo que no tiene ningún camino de verificación ni demostración. Entonces, después termina propenso a aceptar cualquier cosa con tal de que una gran autoridad la enuncie. En esa línea, digo, en mi opinión, y con todo respeto a quienes asumen creencias, es posible y necesario dar un paso para que el ser humano aprenda a vivir, a construir relaciones con la existencia, a valorar la existencia sin necesidad de acudir a la referencia divina y por la vía divina de las religiones. Ahora, ahí hay un peligro, que es el que vos advertís. Y que además lo había dicho, es tercera vez que traigo a cita ese nombre, pero es porque ha sido uno de los que ha focalizado el examen de esta problemática, Nietzsche. Nietzsche dice, Dios ha muerto, que realmente fue una expresión anterior a Nietzsche, fue de Hegel, pero Nietzsche la recogió y le dio todo el estatuto con el que hoy contamos. Es decir, Dios, no es menester acudir a la hipótesis de Dios para organizar nuestras relaciones con la vida. Pero Nietzsche advierte que el peligro de la muerte de Dios es que en su lugar venga una especie de divinización del propio ser humano, que el propio ser humano
se tome entonces en el lugar de lo divino y que por ende despliegue actitudes que le resten en lo que el ser humano requeriría todos, uno por uno, una por una, asumir. Es que somos criaturas frágiles, limitadas, que nuestra relación con el mundo y con la vida está siempre bajo condiciones muy precarias, que no somos omnipotentes, que no somos omniscientes ni lo seremos nunca. Entonces Nietzsche dice que ese peligro de la muerte de Dios sería que en su suplencia viniese una especie de divinización del ser humano. Y efectivamente, lo que pasa es que esto nos daría un punto que yo también te quiero sugerir que conversemos a continuación y quizás como remate, y bueno, si es posible vivir sin religión, es posible vivir sin estos sustitutos dañinos que Nietzsche anticipaba y que vos has enunciado algunos de ellos, y es que el ser humano construya unas ilusiones a las cuales se entregue dogmáticamente, creyendo que ahí encontró, dada la desaparición de Dios, encontró la forma de suplir eso. Y yo le agregaría a los puntos que vos planteaste, yo le agregaría 3 cosas que vienen sobre todo de fines del siglo XVIII para acá, es decir, en la época que llamamos en propiedad la modernidad. Son 3, que las digo así rápidamente: la ciencia y su deriva pues a la tecnología, la política en su doble versión de la política, por ejemplo, concebida por el mundo burgués bajo la forma del liberalismo, y la política en la concepción revolucionaria bajo la forma del marxismo, y finalmente la tercera versión es la del amor, como una especie de nueva ilusión que ha tenido una propulsión importantísima en los 200 últimos años. Rápido. El tema de la ciencia. Todos sabemos, todas sabemos que el siglo XVIII fue un envión muy importante en el desarrollo del conocimiento racional de la humanidad occidental. Y se creó la idea de que la ciencia era una especie de ser humano que ha venido a ocupar el lugar de Dios y que en gracia al poder de su pensamiento lograría armar el mapa completo explicativo del mundo sin que le quedara un resquicio, que lo único que se necesitaba era tiempo, pero que estábamos en posesión de un poder tal que podríamos finalmente descifrar todos los enigmas del mundo, incluidos los de nosotros. Y se llegó a pensar que vía la ciencia y su variante la tecnología, o su deriva la tecnología, entonces el ser humano volvería a este planeta un verdadero granero de abundancia, donde todo el mundo podría entonces hacer una vida muelle, cómoda, etc. Bueno, no hay que gastar muchas palabras, que 200 años después la ciencia, en lugar de ser un camino esperanzador, es un camino amenazador también. Y no se puede descartar la ciencia, pero tampoco podemos entregarnos a la ilusión de que ella traía consigo la salvación de la humanidad. Lo segundo fue la política. Fíjense otra vez, fines del siglo XVIII, comienzos del XIX. Después de la Revolución Francesa se abren 2 grandes frentes que han venido gestionando lo poquitito que hemos conquistado de democracia en este planeta. De un lado, la concepción liberal burguesa, la del liberalismo clásico, etcétera, etcétera, no viene el caso de detenerse en hablar de ello. Y de otro lado, la contraposición al liberalismo burgués, la revolución, por ejemplo, bajo el modelo marxista. Ambas formas nos entregan este mundo patético, doloroso, injusto, inequitativo, brutal que hoy tenemos, y que en buena hora Lina recuerda la infamia, la 1000 veces infame actitud que tienen los sionistas con Gaza en este momento. La política ha mostrado también que ella no es la salvación, que es necesaria, como la ciencia es necesaria, pero con límites, que no podemos depositar en ella las ilusiones que otrora depositábamos en Dios. Y la tercera es el amor, y noten que está exactamente en el mismo momento. Pasaje del siglo XVIII al XIX, eclosión del romanticismo, donde aparece que el amor es la gran tabla de salvación que cada individuo podrá encontrar para una vida dolorosa, sin sentido y desamparada, y que es encontrar el ser amado.
completar lo que uno es en su falta con el hallazgo de un ser que sería aquel que le garantizaría a uno la unidad. Esas tres ilusiones se han desbarrancado, los amores hoy fracasan, se rompen, se deshacen, eso no tiene asidero. Eso muestra, perdón, eso muestra simple y llanamente que también en materia de amor, como en materia de política, como en materia de ciencia, la pobre criatura humana está ante frutos y productos suyos que son no absolutos, que fracasan también, que tienen fisuras, que eso no es una salvación absoluta. Entonces, la posición que esta criatura, creo que continuando en la línea, y es lo que te quisiera proponer como remate de esta conversación, a ver vos qué pensás, es que bien, Dios ha muerto, pero el hombre en el sentido de la humanidad, como una especie de todopoderosa, también ha muerto. Seguimos parapetados en un planetita indefenso, susceptibles de todas las cosas que nos hacen vulnerables, preguntándonos angustiosamente por el sentido de esta efímera existencia que tenemos, buscando desesperadamente algo de donde asirnos para que la vida no nos golpee demasiado, y finalmente de cara a una muerte que en materia, por lo menos de la perspectiva de la que yo hablo, tiene que ver con una nada absoluta, con una nada que sucederá a mi existencia. Y una nada, yo soy reiterativo en esto es doloroso, siempre hablar de estas cosas es incómodo porque afecta un poco la ilusión que cada uno tiene, pero es que es muy extraño que nosotros seamos una criatura perdida pues en este universo sin fin, inteligente, que puede reflexionar, que cobra conciencia de él, su presente, su destino, y que tenga ante sí la muerte. Ante la muerte se había construido una ilusión que viene siempre de las religiones, es que no hay muerte. Vos lo dijiste, hay otra vida que es eterna. Eso es un tema también que si uno se detiene a examinarlo, empieza a mostrar huecos por todas partes de esa concepción, entre otras porque sería una pesadilla dantesca concebir una eternidad en un horizonte que además el que predica la religión nunca dice qué será eso, uno qué hará allá, cómo hará, qué relaciones habrá allá, etcétera, etcétera. Pero tenemos que vernoslas con la muerte. Y no podemos creer en la omnipotencia de la ciencia, ni en la omnipotencia del amor, ni en la omnipotencia de la política. Entonces, hoy tenemos que estar a la altura de construir una relación que yo quisiera anticipar, como me gusta nombrarla, una posición trágica ante la vida, que pasa por amar la vida, por valorar la vida, por precisamente al considerarla tan finita, poderla entonces apreciar mucho más en su valor y al mismo tiempo aceptar con resignación que la muerte nos hundirá en la nada. Y que la nada no es solamente que el día que yo muera, el mundo seguirá girando, el planeta normal, la sociedad seguirá haciendo sus cosas, independiente que yo ya no sea, sino que incluso los seres queridos me recordarán efímeramente, pero un día habrá en que también hasta en el recuerdo habré muerto. Pero si algún persistente ser querido me recuerda, el día de la muerte de esos seres queridos ya no quedará ni huella alguna de que fui. Eso es muy difícil de aceptar porque eso le pone como una especie de interrogante a la vida y entonces ¿esto qué? Eso, para decirlo en pocas palabras, lo que exigiría es uno volcar toda la intensidad, la fervorosidad y el amor a la vida en el tiempo limitado en el que uno puede vivir. Yo termino con una cosa que me hiciste recordar ahora. Yo tenía una noviecita por allá cuando teníamos 15 añitos y ella discutíamos mucho sobre estos temas, pues nos inquietaban, ¿qué vamos a hacer con la vida y esto para dónde va?
Y entonces yo tenía ya como cosas que no depositaban la confianza en ninguna fe ni en ninguna trascendencia metafísica, pero ella provenía de un hogar muy cristiano y se aferraba a la defensa de ello. Y un día me dijo, como quien ha encontrado la respuesta contundente con la que acallará para siempre al otro, me dijo, estuve pensando en lo que discutimos anoche y yo te voy a decir una cosa, la prueba de que lo que vos pensás es equivocado está en que entonces si no hubiese Dios, ¿qué sentido tendríamos nosotros? Dijo ella. Eso es una cosa que tiene una falla lógica, pero ella lo dijo con tal fervor que yo recuerdo todavía hasta la expresión gestual de ella, que era que la religión era la dotación de sentido. Y que si se desbarranca la religión, entonces pareciera ser que los seres humanos fuéramos a la hecatombe. Bueno, lo que yo te quiero proponer es que conversemos. Es posible construir una vida sin fe en la religión, es decir, sin depositar en ella las esperanzas de nuestra existencia y el valor de esta, y sin entregarnos a la fe sustitutiva de la política. Hay que valorar la política, pero no que va a ser el paraíso, o sustitutiva del amor, hay que valorar el amor, pero el amor no será el paraíso, o sustitutiva de la ciencia, hay que valorar la ciencia, pero no será tampoco el paraíso. En ausencia de esas cosas que hemos venido descartando, entonces, ¿cómo podemos posicionarnos en este mundo, en esta vida tan breve, para que ella tenga sentido y que podamos, sin embargo, seguir haciéndole honor a la maravilla de haber vivido y de ser esta cosa tan excepcional que se llama ser humanos? Yo quisiera como comenzar recordando algo que decía en mi primera intervención, y era que la religión se había constituido como una ilusión que nos permitía hacerle frente como a los peligros que teníamos nosotros mismos, nuestros vínculos con otros y la relación con la naturaleza. Y que habían la cultura instaurado unas prohibiciones que nos permitían como convivir entre nosotros. Entonces estaba la prohibición del incesto, del canibalismo y del asesinato. Y que una forma de darle fuerza a esas prohibiciones para que nadie las desobedeciera era darles un carácter divino. Y yo creo que ante eso habría que decir primero que tampoco la religión ha sido absolutamente eficaz para eliminar esos tres peligros, salvo el canibalismo, que podría decirse que es el que está tal vez más prohibido a lo largo, e incluso existen también comunidades que cometen canibalismo. El asesinato se sigue cometiendo, de hecho se comete incluso por estados enteros, como decimos ahorita del Estado de Israel sobre Palestina, se comete, y el incesto también sigue en nuestra sociedad. Entonces, parece ser que esta idea como de que era la religión la que nos protegía y de que a lo mejor sin religión podríamos llegar a caer en estos problemas que nos impedirían la vida, ¿sí? Pensar de pronto que sin la religión entonces diríamos, bueno, como ya no hay nada que me impida matar al otro, entonces empezarían a cometerse asesinatos por doquier. Y ante eso hay una lógica que sería la de, bueno, si yo mato a alguien, por ejemplo, violo esa prohibición fundamental, pues yo también quedaría a merced del otro. Y al quedar yo a merced del otro, entonces justamente tal vez lo que me evite caer, por ejemplo, en el asesinato, sería justamente la posibilidad de convivir con otros. Entonces tal vez la regulación, hablando como de las condiciones que tendrían que darse o que posibilitarían el estar sin religión, es que lo mejor sería dar el paso atrás. Es decir, que estas prohibiciones se pudiesen sustentar porque son lo que posibilita la vida humana en sociedad y no porque tienen un origen divino. Y hay entonces otra cosa interesante que también está en Freud, y es que él dice, bueno, ¿y ahora cómo le quitamos esto a personas que ya lo tienen? ¿Sí? Y Freud hace un ejemplo aquí que es con
con las personas alcohólicas. Entonces dice, claro, si usted le llega a quitar el alcohol a una persona que ya depende del alcohol, pues va necesariamente a causarle un daño. Y la respuesta tal vez es en no dárselo en un primer momento. Si a usted no le dan alcohol, no lo necesita. Si no le dan somníferos, usted puede dormir, dice Freud, sin necesidad de los somníferos. Porque la prohibición y eso que contendría esas pulsiones que tendríamos como de hacerle daño al otro, sería justamente el hecho de que yo también quedaría a merced de ese otro. Y entonces ya no sería la cultura lo que me protege, yo quedaría otra vez a merced de la naturaleza. Y la naturaleza es absolutamente implacable. Entonces, la respuesta que me parece muy, muy interesante de Freud allí es que él dice, es la cultura en sí misma lo que nos ayuda a vivir, esas normas que hemos creado, esos saberes que nos permiten también hacerle frente a la fuerza de la naturaleza, pero sin necesidad de darles ese carácter divino, sino únicamente porque nos permiten vivir en sociedad. Y él propone una cosa que me parece que puede ser una respuesta ante esa pregunta, que igual me parece que es una pregunta que hay que sostener y seguir haciéndonos muchas veces porque implica construir formas de vínculos y de sociedades diferentes, incluso formas diferentes de relacionarnos con nosotros mismos. Es que Freud dice, hay que hacer educación para la realidad. Y él lo sitúa en el caso de los niños. Entonces dice, si usted a un niño no le dice cuando es niño que los bebés los trae la cigüeña, pues a lo mejor cuando él descubra, por ejemplo, la sexualidad, pues no se llevará el golpe que se lleva si usted creía que lo trajo la cigüeña. Si a lo mejor esa educación lo que le permite es información, conocimiento, cultura, en fin de cuentas, adaptado a su nivel de conocimiento y a sus posibilidades, pues usted podrá crecer en un entorno, en un ambiente que posibilite la duda y el pensamiento y no tendrá que recurrir a paliativos que le sostengan ninguna ilusión. Eso se dice igual muy rápido, porque implica entonces asumir justamente la angustia de tener que hacer la vida aquí y ahora. Y yo creo que ante eso habría que asumir la posición trágica que su merced decía hace un momento, y es decir, bueno, lo que tengo es este tiempo que me está dado vivir, ¿qué voy a hacer con este tiempo? Justamente lo que hace que los seres humanos tengamos un sentido, paradójicamente a lo que dirían las religiones, es la muerte. Somos la única especie que sabe que va a morir. Y como sabemos que vamos a morir, nos interesa qué vamos a hacer con este tiempo que nos está dado. Y vivimos en el aquí y en el ahora. Y entonces a lo mejor eso nos haría vincularnos con los otros de otra manera, hacer algo que nos trascienda en nuestras limitaciones también. Decimos esto como de dejar el mundo un poco mejor de lo que lo encontramos. Y ese tal vez sería como el sentido del tiempo que tenemos acá. Pero partiría justamente de eso que llamamos, o que llama Freud, la educación para la realidad. Es decir, la educación es la posibilidad del pensar. Y ahora pensaba como en esto de la ciencia, porque Freud al final parece dejar como esa idea, ¿no? Como de que toda la respuesta está en la ciencia. Pero yo creo que la ciencia allí también, como bien lo decía su merced, hay que ponerle la interrogación, porque la ciencia parece ser, o tiene dos posibilidades de entenderse, como algo que yo vivo en el aquí y en el ahora, que hace parte de mi cotidianidad, o como algo que hacen otros, y que yo no entiendo muy bien cómo funciona, cómo opera, pero que se puede volver en ese sentido como un dogma. Entonces, en estos días en el seminario que tenemos, pensábamos en esta idea, por ejemplo, cuando uno ve propagandas de crema dental, que dice como 9 de cada 10 odontólogos lo recomiendan, y uno dice, esto suena a una buena crema dental. Uno no entiende cómo funciona la crema dental, pero dice, bueno, 9 de cada 10 lo recomiendan, debe ser buena. Hace un acto de fe. Hace un acto de fe, justamente, y en ese sentido la ciencia se vuelve un acto de fe también. Y yo creo que ahí lo traigo justamente porque ofrece como un camino diferente frente a la formación de generaciones diferentes, de generaciones que no tengan el somnífero. Y es
la posibilidad del pensar, de la duda, el acercamiento al arte también, porque el arte es otra manera también de hacerle trámite a nuestras angustias, es otra forma, y justamente creo que lo que se cercena desde un primer momento es eso. Incluso cuando te dicen, yo recuerdo mucho como las preparaciones a la primera comunión, y es justamente esa idea, como de hay que creer. ¿Por qué? Porque nuestros ancestros creyeron, porque está en el libro sagrado de todos nosotros, porque todos crecimos bajo esta comunidad de fe, y básicamente como que salirse un poco de esa comunidad también es quedar aislado, y yo creo que también eso podría ser otra condición para vivir sin religión, y es justamente establecer vínculos que no estén atados por el hecho de que creamos lo mismo. Incluso eso que se suele decir también tan frecuentemente en los últimos tiempos, como de el asunto del respeto por la otredad, por la diversidad, pues tiene que ver también con el hecho de que no nos impongamos entre nosotros creer lo mismo. Porque si todos creemos lo mismo, tampoco hay posibilidad de conversación. Es decir, ¿qué se conversa ahí? ¿Qué se conversa ante una cosa que no se puede dudar? Ya está dada. Yo no aporté nada a eso, no construí nada de eso, eso ya venía ahí. A mí solo me queda como creer y ya está. Pero que además me dice cómo debo vincularme con los otros. Y en eso yo creo que también hace bien ese ejercicio como de pensar qué comportamientos nosotros tenemos que vienen de esa creencia. Por ejemplo, este asunto como de poner la otra mejilla. Pues poner la otra mejilla significa que yo no me puedo enojar con el otro, que yo no puedo sentirme enojado por una injusticia, no, yo tengo que poner la otra mejilla. Entonces, bajo esa lógica, las emociones, por ejemplo, se vetan. No se puede sentir rabia. No se puede. Entonces, creo que ahí hay un asunto que podría ser interesante. Primero, vincularnos con los otros desde un asunto de la solidaridad y no de la creencia compartida. De una solidaridad que también está desde el hecho de que el otro es un semejante a mí porque es semejante a mí en su dignidad de ser humano y no necesariamente porque piensa igual que yo. Y lo otro es una educación diferente que promueva justamente la duda y el pensamiento. Yo creo que ahí, aquí está mi mamá en la sala y voy a decir una cosa. Sos una valiente. No, pero justamente porque, claro, nosotros fuimos educadas también en la religión y a mí, claro, me pasaba una cosa muy paradójica y era que, por ejemplo, cuando nosotros éramos niñas, íbamos a misa cada 8 días, muy juiciositos, todos los 4. Y pues mi hermana y yo claramente... Y esto juiciosita. Ya claramente no lo hacemos, pero hay cosas que nos parecían como muy interesantes de ese ritual. Entonces, por ejemplo, cuando había como algún disgusto en la familia, a mí me gustaba que fuéramos a misa, porque cuando uno se da la paz en serio. Entonces, cuando salíamos de misa ya no estábamos enojados. Y eso me parecía que era una práctica igual muy linda. Pero me di cuenta que no dependía de la religión. Y en el fondo como que mis papás hicieron una cosa que les salió ahí medio chueca, porque ellos nos formaron en la religión, pero al mismo tiempo, por ejemplo, yo veía a mi papá al lado en la misa, como que refunfuñaba un montón como de las cosas que decía el cura. Y entonces yo decía, bueno, entonces se vale no estar de acuerdo, ok. Y tanto que no volvimos, y ellos de vez en cuando van, pero es ya una cosa que es como de su propia creencia, pero no hay una imposición de que nosotras vayamos. Entonces por eso digo que le salió un poco chueca, porque en medio de que nos llevaron e intentaron, como que se salió por otro lado el asunto, y eso me parece que es importante, como en el asunto de también permitir la duda y el pensamiento, que claro, en esa duda y ese pensamiento puede que el otro no esté de acuerdo conmigo, puede que tome sus propias vías, y esas multiplicidades son infinitas y se salen del control, y a lo mejor haya que permitir que se salgan de control. Claro. No, pues a mí me parece que es imposible no comentar que es muy bonito que en un escenario donde una muchacha está planteando lo que está planteando, esté la mamá. Porque eso habla de muchas cosas, ¿no? De decir,
uno, vos mismo lo dijiste ahorita, uno no es hijo de sí mismo, uno es hijo de las fuerzas que lo fueron construyendo a uno. Y fuerzas fundamentales de eso son las fuerzas familiares. Luego, esta que sos vos, tiene las marcas también de esa madre y de ese padre. Luego, hay algo de bonito en esta experiencia de encontrar una muchacha joven, que debe ser un orgullo para la mamá, exponiendo ideas tranquila y libremente ante una madre que se dispone a escuchar a su hija. Ese sería casi un ideal de relacionamiento humano. Ahora, hay un punto con el cual yo quisiera también terminar lo que me corresponde por lo menos formular desde mi manera de ver las cosas. Es que yo recuerdo, ya no a mi mamá, sino a mi abuelita, que cuando yo era niño, mi abuelita en la transmisión que intentaba hacer de la religión, abuelita a la que guardo en mi corazón también, ella me decía, mijito, es que sin Dios esto sería la hecatombe. O sea, en la representación que ella tenía, Dios era el garante de la ley y por ende el garante de que los seres humanos nos respetáramos. Eso vos lo mencionaste y recordaste que Freud le hace un relativo destacamiento a eso. Dice, en tiempos pretéritos, evidentemente eso contribuyó a poder medio definir en forma no desastrosa los vínculos humanos. Pero hoy tenemos que avanzar hacia una moral sustentada en otra cosa. No sustentada en que este libro que es de Lina, que ella lo trajo ahora, yo no me lo llevo porque Dios me va a castigar o Dios me va a lanzar a lo profundo de los infiernos, sino simplemente porque en mi formación está ya incorporado que ese libro es el bien de otro ser humano y que en el relacionamiento humano el respetarnos en las posibilidades de cada uno es fundamental. Es decir, que no es menester pensar en cielos, en infiernos, para uno acatar el comportamiento moral y ético que le corresponde con los demás seres humanos, donde incluyo también la solidaridad humana. En esa línea, yo quisiera también dejar una inquietud, y es si es posible vivir una vida digna, una vida con valor, que es distinta con importancia, una vida con valor, sin necesidad de ser religioso y sin necesidad de entregarse a esas formas sustitutivas de la ilusión religiosa que ya mencionamos. Y en mi opinión es necesario construir esa posibilidad desde 3 puntos cruciales para que cada ser humano los forje y despliegue su existencia en consonancia con ellos, en mi opinión. El primero es que yo creo que hay que construir una relación con la vida en la que cada uno, con humildad, y cada una reconozca que somos seres no completos, que somos seres en falta. Es decir, que no es posible para mí todo, que no soy el que puede entender todo, hacer todo, actuar todo, que la incompletud cruza mi ser. Y ese lugar en donde la incompletud cruza mi ser me hace imprescindible el vínculo con mis semejantes. Entonces, una conciencia frente, por ejemplo, a la educación que esta sociedad, que está enloqueciendo a la juventud, está transmitiendo, tú lo puedes todo, basta con que seas tú y tú eres capaz de emplazar una existencia absolutamente propia, supérate, sé un exitoso. No, hay que construir una relación humilde. Mire, la vida de uno pesa mucho, uno solo no puede con ella. Necesito imperiosamente la compañía de los otros seres humanos y esa compañía se tiene que dar o bajo las formas del amor, en todas las modalidades del amor, donde está incluida, por ejemplo, la amistad, o desde las formas del relacionamiento social que valora al otro por su condición de ser humano. Yo no
valoro a los gazatíes que en este momento los están acribillando miserablemente porque es que los amo, y sería mentiroso si dijera que los amo porque yo no tengo ninguna historia, no conozco un solo palestino en mi vida, pero es mi congénere, es un ser humano como yo, y es desde ese espejo de ser mi semejante que yo debo plantearme que las condiciones para mi vida son las condiciones que debo, por ejemplo, invocar para los demás. Entonces habría que plantear, por ejemplo, un fundamento en la solidaridad, terrenalizado ese fundamento, y es que amparémonos unos a otros, ayudémonos unos a otros. Yo vuelvo a una imagen que es muy recalcitrante en mí, y es que yo a veces me represento que los seres humanos somos como náufragos en una lanchita o en una balsita en un mar proceloso. Bueno, en lugar de darnos puñetazos, arrebatarnos la comida, apropiarme de lo que los otros necesitan, debemos tener líneas de solidaridad, y eso somos nosotros frente a un universo en donde estamos arrojados sin amparo ninguno. Es imprescindible que nos respaldemos. Lo primero pues que yo digo es que debemos, y sería siempre propio de la cultura, romper ese narcisismo tonto de la plenitud, de la omnipotencia, y decirnos, mire, valoro mi vida desde la conciencia de mis limitaciones también. Lo segundo, en consonancia con eso, y lo comparto con lo dicho por Bolina, es que es necesario, desde esa posición, acometer un proceso formativo y cultural que se da a lo largo de toda la vida, hasta cuando ya uno es un viejo, que tiene que ver con darle un lugar al conocimiento en la forma de la racionalidad y al arte. Porque el conocimiento en su forma racional es lo que nos permite explicarnos esto y poder posicionarnos de mejores maneras frente a la realidad efectiva que vivimos. Y el arte es una dimensión, un invento de la humanidad. El arte es correlativo a la humanidad. No hubo seres humanos sin arte. El arte es como el pensamiento, es coetáneo del ser humano. El arte es una pieza fundamental para la comprensión de mis semejantes, para la comprensión del sentido de mi vida, para la asunción del destino que me corresponde, etcétera, para el vínculo con los demás seres humanos. Es maldita una cultura que nos ha restado el arte en la formación de todos nosotros, que nos lo ha negado en las casas y nos lo ha negado en las escuelas contemporáneas, y por ende una humanidad sin arte es una humanidad sin brújula, porque el arte no nos consuela, el arte nos ayuda, y voy a lo tercero, a asumir un sentido trágico de la vida. El arte es la fuerza que nos ayuda a posicionarnos con resignación ante un destino inexorable. Cuando uno dice trágico, la gente siempre se pone en distancia porque lo asocia a la utilización del término que hace, por ejemplo, el lenguaje periodístico, cuando dicen la tragedia de Armero o la tragedia de Valencia en España. No es en ese sentido, es en el sentido griego, en el sentido de un ser que tiene la valentía de reconocer la verdad de lo que es. Por ejemplo, soy un ser finito. Finito quiere decir tengo término. Valora la vida precisamente a partir de la finitud que constata en ella. Este tiempo no se puede perder. Y no como dice el mundo burgués, para conseguir plata, para ser importante, para ser poderoso, para ser famoso. No, para hacer una buena vida. Y uno no hace una buena vida a solas, la hace con los demás seres humanos. Entonces, el sentido trágico es reconocer la vida, su finitud, aceptar esa finitud, y al mismo tiempo defender la cualificación de la existencia. Es decir, esta es una bella fiesta, inclusive lo doloroso que tenemos que padecer en el tránsito de la vida. Y esa bella fiesta no debe ser únicamente la fiesta para mí, sino la fiesta para todos aquellos que me han de suceder. Una postura trágica empata para mí ese terceto de elementos necesarios, cuáles son, de un lado, lo dije, reconocerse uno limitado. Es que eso es fundamental. Yo una de las cosas que siempre abominé del mundo académico
es esa locura que hace parte como de esas ilusiones sustitutivas, de que es que como yo he leído mucho a Kant, entonces yo estoy en el pináculo de la sabiduría y todos los demás seres humanos están allá en las tierras inferiores. Eso es tontería. Uno en la vida sabe un poquitico, puede un poquitico. Necesitamos el lazo con los otros seres humanos, reconocer ese límite que tenemos. Lo segundo, ya lo dije, es darle un lugar a la racionalidad, es hacer esto, es que tenemos que ofrecer argumentos, es que estás discutiendo con tu novio, con tu novia, tu esposo, tu hija, tu hijo, y lo que tenés es que ofrecer argumentos racionales y escuchar argumentos racionales, y eso no nos llevará al paraíso, pero nos hará la vida más llevadera. Entonces la racionalidad y el conocimiento en su forma racional es que hay que explicarse qué es este mundo en que vivimos astronómicamente, biológicamente, psíquicamente. Todo eso tiene que estar dado por las luces que el conocimiento racional nos ofrece. Y dije también ahí, el arte. El arte es una manera maravillosa de hacer una simbiosis entre la sensibilidad y el pensamiento simultáneamente. Y por eso hay que defender a los grandes artistas y a las grandes artistas y luchar. Y es uno de los propósitos que modestamente hace nuestra Fundación Franz Kafka, luchar contra toda la inopia cultural que hoy circula en el mundo. No porque vamos a cambiar el mundo nosotros, sino porque si logramos llegar a alguien y decirle, mire, es mejor tener a Dostoyevsky en la mano que tener una basura que le entregan para consumir y rápidamente olvidar. Ese Dostoyevsky no es para que usted se ilustre, sino porque ese Dostoyevsky le proveerá a usted elementos de reflexión y sensibilidad para que encauce mejor su vida. Y si lo digo con la literatura, lo digo con la pintura, lo digo con el cine, lo digo con la escultura, con cualquier forma del arte. Y el remate mío era pues con ese tercer punto de asumir trágicamente la vida. ¿Qué es asumir trágicamente la vida? Amarla y aceptar con resignación que tiene un fin, que ese fin es inexorable y que no le compete a uno salir de la vida dejando atrás escombros, sino luchando porque el mundo que uno deje sea el mejor mundo posible para los que vengan y puedan disponer también de estos 15 minuticos de dicha que da la vida. Y obviamente en eso está incluido el tema de que uno tiene que ser un luchador o una luchadora, es decir, que la defensa de la perspectiva de la vida que uno considera que es la más importante es contra quienes devalúan o degradan la vida. Por eso es que uno tiene que darle lugar, por ejemplo, a la política, porque uno tiene que considerar efectivamente que no es justo que en este momentico en que estamos aquí hablando nosotros, tranquilamente en un sitio tan bello como este, en este momento haya madres, padres, niños adoloridos en Gaza, porque la concepción de la vida que tienen otros es la concepción, como dijo Lina al comienzo, de arrasar y eliminar completamente a ese pueblo para construir ellos entonces su propio imperio. No. Y entonces eso nos exige combatientes en un sentido civilizado, es decir, gente que adopta una posición, que fundamenta esa posición y que defiende esa posición, no con armas bélicas, sino con las armas también del discurso, de la palabra, de la persuasión, de las formas organizativas, etc. Por eso yo creo que el camino, y con esto concluyo también mi intervención, el camino de esta pregunta que inauguraba esta conversación entre Lina y yo, de si la religión es una ilusión necesaria, yo contestaría, esa ilusión no es necesaria. Podemos vivir y vivir dignamente, tanto en sentido propio como en el que me vincula con mis semejantes, sin necesidad de la religión. Y sin necesidad de entregarnos dogmáticamente a otras formas que serían entonces las salvadoras. No, insisto, la humildad de seres en falta, seres que saben hacerse a las herramientas para entender la vida que nos han provisto el conocimiento en su racionalidad y el arte, y finalmente seres que sepan aceptar con dignidad que la muerte es ineludible,
que esa muerte todos tenemos que cumplirla, y que cumplirla quiere decir aceptarla con resignación mientras le agradecemos a la vida que nos haya deparado la posibilidad de ser, de existir y de hacer cosas tan bonitas como, por ejemplo, este encuentro que tenemos con ustedes hoy. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, jóvenes, entonces ahora vamos a una media horita con la anuencia de Silvia, que nos dio permiso, porque ella usualmente cierra a las 8 de la noche, pero ella, al facilitarnos este bello lugar, Amordisquitos, que hace una juntura de la palabra amor con mordisco, Amordisquitos. Queda media hora para que ustedes hablen lo que quieran decir, desde dudas, preguntas, posiciones, objeciones a lo formulado por nosotros. Lo que importa ahora es la palabra de ustedes. Entonces, quien quiera, tómela. Yo quisiera decir en torno a lo que... Le voy a pedir un favor. Digamos el nombre para que todo el mundo sepa referenciar. Gustavo. Muy bien. Ante lo que ustedes comentaban, ¿cuál es el lugar que tiene la experiencia humana en tanto es privada de la vivencia, de la angustia? Aquello que se nos ha cortado de raíz, ¿no? En cuanto hemos recibido toda esta forma dogmática de encontrar bálsamos a aquello que es pues inexorablemente propio del ser humano, y es esa experiencia angustiante. ¿Cómo asumir una posición ante la vida sin renunciar a la experiencia angustiante, que gracias a ella tenemos pues tanto valor, y el arte propiamente surge de la experiencia angustiante? Gustavo, yo te voy a pedir que esperemos un ratito para que, si hay otras intervenciones, más bien hacia el final recogemos el conjunto y hablamos algo de ellas. ¿Quién? Yo quería conocer la opinión de... Buenas noches, me llamo Andrés. Me gustaría saber la opinión de ustedes dos sobre la relación entre ilusión y dogma. Y quería preguntarles si creen que es posible una religión sin un dogma tan acérrimo, tan profundo, como para atentar contra ella misma o contra la cultura a la que pretende proteger. Bueno, por el momento, si querés, Lina, decía algo, y si se animan después de nosotros decir también lo que pensamos, seguiremos durante esta media hora. Bueno, yo empezaría por la pregunta que hizo Gustavo, y es que me parece que hay cosas que justamente se han satanizado, por ejemplo, la angustia. Entonces, como que hay que encontrar maneras de evitar la angustia. Y en realidad la angustia es también una emoción, digamos de alguna manera, una situación en la que los seres humanos nos encontramos, que es absolutamente importante para nosotros. La angustia nos desata momentos de crisis y momentos también de toma de decisiones y de movimientos. Hay una imagen que me gusta mucho que da justamente Kierkegaard en el concepto de la angustia, donde él dice que la angustia nos sitúa como en un momento que es como de una glorieta, por decirlo de alguna manera, y nos pone de cara, y de hecho lo que dice Kierkegaard en ese texto es que no hay que rehuirle a la angustia, que hay que asumirla, porque es como una alarma que tenemos para decirnos que es un momento para moverse, para tomar decisiones, para replantear cosas que estamos haciendo en nuestra vida, vínculos que tenemos, y por eso que es una emoción importantísima. Entonces, a lo mejor no sea una cuestión de desaparecer la angustia, sino de detenernos en ella, con lo difícil que eso es. Detenerse para decir, estoy en un momento de crisis, ¿qué es lo que está pasando? O permitirnos la pregunta, no querer encontrarle salidas fáciles tampoco a esa glorieta, tomar la primera que nos encontremos, sino detenerse
esa yo creo que es la palabra como que quisiera también que uno pudiese enlazar a la de la angustia y no asumirla únicamente como algo que es negativo. Sin eso no nos moveríamos, sin eso no cambiaríamos de cursos cuando es necesario. Eso frente a la pregunta que hacía Gustavo. Y frente a la pregunta de Andrés, creo que hay también una aclaración que habría que ver cómo está en la original, pero Freud hace una distinción entre la ilusión y el error. Y él dice que la ilusión no necesariamente es un error. De hecho, el profe lo mencionaba al principio, decía, hay ilusiones que pueden tener un asidero en la realidad y hay en cambio ilusiones que son absolutamente desconectadas de la realidad. Incluso Freud dice en ese texto como puede que esto que yo estoy formulando sea también una ilusión. Y al final se compruebe que no tenía razón. Pero la diferencia acá con el dogma es que replantear esta ilusión, dice él, no acabaría conmigo. Simplemente tendría que pensar otra cosa y proponer una cosa diferente. Eso es lo que no tiene el dogma. El dogma no admite esa posibilidad. No hay posibilidad de error, de demostración de que algo es erróneo. Se cree, de hecho, no es posible refutar la fe. ¿Usted cómo le refuta a alguien que Dios no existe? No hay manera de refutarlo. No es, así como no es demostrable, tampoco es refutable. Y justamente esa podría ser una distinción entre la ilusión y el dogma. La ilusión puede llegar a comprobarse cierta o no. El dogma no tiene posibilidad de duda. Se cree por fe y ya está. Yo diría eso. Sí, yo sobre la pregunta de Andrés acojo cada palabra de Lina. Pienso así como ella lo acaba de enunciar. Y sobre lo de Gustavo, también me gusta mucho que lo haya puesto en el tapete y que Lina también lo resaltó. Y voy a aprovechar para decirles e invitarles a una cosa con un propósito, porque nosotros en la Fundación Biblioteca Franz Kafka lo que queremos es construir lazos de comunidad que le den lugar al pensamiento en sus formas serias y logradas y ojalá ganar la persistencia y la constitución de una comunidad que se logre sostener en el encuentro habitual. Yo aquí veo rostros que usualmente encontramos en los eventos que hacemos en otro lugar. Y quiero invitarles a una conferencia que yo voy a dictar ahorita en Tunja. Yo no, ¿cuándo es? El 23. El 23. El jueves 23. Que tiene que ver con esto y por eso la traigo a colación. Se llama pensar la decisión de Freud de poner fin a su propia vida. Freud es alguien que toma la decisión al cabo de su existencia de suicidarse, de poner fin a su existencia. Ese tema de que uno levante la mano contra sí mismo, que uno se autoinflija la muerte, es un tema que ha sido maldito en general a lo largo de la historia de Occidente. Pensarla. Ahora, ¿por qué lo traigo a colación en este momento? Porque esa conferencia va a tratar de continuar una que dicté en Medellín hace unos días y que tenía que ver con el asunto de pensar si el ser humano está en libertad o no de tomar la decisión de suspender la vida, no porque la vida sea una hecatombe para él, sino precisamente por la paradojal situación de que ha amado tanto la vida que no vale la pena vivir bajo una forma degradada de ella. Y en ese segundo punto que menciono de esa conferencia que dicté en Medellín, entra en juego algo que yo formulé y que lo voy a traer acá, porque me parece pertinente en relación a lo de Gustavo. Yo decía que este encarcelamiento en la vida bajo forma obligatoria, donde el Estado se apodera de la decisión de los individuos respecto a ponerle fin a su vida, tiene 3 carceleros supremos, que son 3, incluso podría decir 4, médicos, psiquiatras,
psicólogos de cierto estilo y jueces o gente del mundo del derecho, porque son los funcionarios que el Estado delega para que intervengan sobre la decisión del individuo de suspender su vida. Y sacerdotes. Pero el Estado no le entrega a los sacerdotes. Esto es que el Estado dice, usted dice que quiere suspender su vida, por ejemplo Freud, por ejemplo Virginia Woolf, por ejemplo tantos y tantas, y no porque devalúen la vida o porque la hayan considerado una cosa sin importancia, todo lo contrario, porque la amaron tanto que hay un punto a partir del cual las imposibilidades que signan ya ese destino hace que la vida de ahí en más sea una antítesis de la vida que amaron y por la que lucharon. ¿Y por qué digo que los funcionarios del Estado? Porque si yo digo, de aquí en más mi vida no tiene sentido, porque vivir no es respirar, vivir humanamente no es respirar. Entonces el Estado me dice, no, sí, nosotros ya hemos abierto un lugar para la eutanasia. Primero hay que decirles, hey, el tema no es solamente la eutanasia, es también el derecho a poner fin a la vida de uno por otras razones que no sean porque el cuerpo ya no da más de sí. Pero entonces le mandan los funcionarios, psiquiatras, psicólogos, médicos y jueces. A veces les adosan trabajadores sociales, etc. Y yo dije esto, y espero que de verdad no ofender a nadie, porque esta es como una cosa que yo considero una verdad que hay que poner en el tapete para discutirla, y es que en general, esos que tienen la potestad de decidir de la vida de uno, cuando uno quiere ponerle fin, son seres de una ignorancia absoluta en su formación en materia de los problemas humanos en la versión personal o social de los mismos. Y yo decía en esa conferencia en Medellín que hablo con conocimiento de causa porque fui profesor de facultades de medicina, de una facultad de medicina y de una facultad de derecho, y a mí me asombraba, me llenaba de estupor la ignorancia. Pero la ignorancia, es decir, es que el ser humano es una figura muy compleja, es muy densa. Es un ser de lo inconsciente, es un ser de la historia, es un ser del lenguaje, es un ser del pensamiento, es un ser de la sensibilidad. ¿Y con qué derecho? Con un vistazo general que le dan, si es que le dan, en esos currículums, llegan luego a autorizarse para decidir del designio de si alguien puede o no ejercer, ponerle fin a su propia vida. Y entre esas cosas, que por ejemplo, esa infamia que se llama psiquiatría hace, está que si vos, por ejemplo, decís, entonces, no, es que ya mi vida no tiene sentido, ya de aquí en más esto es un suplicio inútil, yo quiero ponerle fin a mi vida, y de verdad yo les digo, piensen en gente tan brillante como Virginia Woolf, como Gilles Deleuze, etc. Entonces vienen los psiquiatras, empavonados, porque la ignorancia a veces lo hace uno muy orondo, llegan empavonados y te hacen un cuestionario, porque además como no tienen el concepto de sujeto, piensan que todos los seres humanos somos réplicas unos de otros y que estamos hechos de unos tipos semejantes, y entonces le dice, y entonces la persona, por ejemplo, suele ser caracterizada para denegarle eso con el apelativo, que es además sancionatorio, de depresivo. No, van donde el juez y le dicen al juez, que es tan ignorante como él, le dicen, lo que pasa es que el señor o la señora que está invocando ponerle fin a su vida no puede ejercer eso porque él no está en posesión de sí, dado que él está inmerso en la depresión. Y a la depresión le pueden agregar otras cositas. Ahora, conectando y cerrando con lo de Gustavo y con lo muy bien dicho por Lina, claro, es que desde esa estrechez mental, que es la estrechez de la ignorancia ampulosa y arrogante que tienen, no les alcanza para entender que la depresión, como la tristeza, como la melancolía, no son enfermedades, ni son posiciones inhumanas que hay que superar, porque hay circunstancias en la vida donde lo que sería gravísimo es que vos no estés deprimido. Si yo por deprimido entiendo una baja, por ejemplo, en mis anhelos vitales. Ha muerto tu madre,
¿Qué querés? ¿Salir a fiesta, a bailar? Si se te viene todo el peso de la muerte, de la pérdida de un ser querido, etcétera. Has roto un vínculo amoroso que te ha sido fundamental. ¿Qué querés? ¿Estar entonces en plenitud de la fiesta o qué? No, es que el ser humano es el lugar en donde se concentran muchísimas sensibilidades y muchísimos sentimientos. Por ende, eso es lo que hay que entender en el ser humano y no patologizarlo. Y no decir, es que si alguien dice, yo quiero morir, estoy triste, y disculpen, con esto cierro, yo invocaba unas palabras de alguien que yo en otra charla aquí había mencionado, pero que siempre vienen a mi cabeza, porque son palabras de un ser que yo quise mucho y que no era un ser excepcional, nadie se acuerda de él, estará hundido en el olvido en el que la inmensa mayoría de la humanidad está hundida, que a puertas de la muerte que había elegido, dijo a una pregunta que yo le formulé sobre si tenía miedo, porque ya la muerte estaba encima y él la había pedido, él dijo, miedo no, pero sí una infinita tristeza. Pero en todo caso prefiero esto a seguir viviendo así. Prefiero morir a seguir viviendo así. Fíjense que él dijo, no, ay muerte, venid a mí, qué alegría, qué alborozo. No, es triste irse de la vida. Pero como es triste que una madre se separe de una hija o de un hijo. Y sin embargo esa tristeza que siente cuando esa hija se va porque se fue para otro país o ya sale de la casa materna para irse, por ejemplo, a su propia forma de vivir, siente tristeza. Esa tristeza habla de la humanidad, por favor. Entonces eso hay que darle lugar y hay que entenderlo, y eso no puede ser un argumento, por ejemplo, contra la petición de muerte que puede hacer un ser humano. Y una cosa es que a mí, por ejemplo, la tristeza o la melancolía me hunda y me deje entonces arraigado en ese pasado y ya no pueda levantar cabeza. Eso es una cosa, y entonces ahí sí hablemos de que eso cobra una forma de síntoma patológico. Pero otra cosa es que lo que sería impensable es una humanidad que no pudiera experienciar y testimoniar que somos un abanico de sentimientos, donde está a veces el dolor inmenso, y el dolor inmenso no es para uno entonces lanzarse a la existencia lleno de alegría. Y eso, Gustavo, lo quise decir en función de señalar que efectivamente la angustia, y Lina lo dijo también muy bien dicho, es un sentimiento, que es una experiencia que tenemos que saber valorar, porque la angustia, como el miedo, a veces son las formas de alarmarnos frente a una cosa que no viene bien encauzada en la vida. Es mejor que te angusties en una relación amorosa, que no va por buen camino, a que sigas impávido, impávida ante esa relación. Entonces hay que positivizarlo, sin con eso yo desconocer que puede haber formas en donde la deriva de la angustia o la tristeza impidan ya la construcción de la vida. Pero uno puede ir avanzando en la vida con una gran tristeza en el fondo, porque he perdido a un ser amado que ha sido fundamental en mi existencia, y eso no se repone en la vida fácilmente. No sé si alguien quiere concluir. Yo tengo un comentario. Bien, puedas. Tu nombre. Bueno, Dayana Rodríguez. Hay algo que quiero decir referente a lo que mencionabas ahorita, y es que Martín Baró, en La psicología de la liberación, precisamente hace un comentario puntual sobre eso. Aclaro que yo soy psicóloga. Sí. Y entonces él decía, la psicología ha sido utilizada para militarizar la conciencia y domesticar a los pueblos en vez de ayudarlos a conquistar su libertad. Y efectivamente es algo que yo en el ejercicio clínico, porque soy clínica, he evidenciado, y es que he estado trabajando también bajo instituciones bastante importantes, que su verbalización desde el área de bienestar, SST, es: usted manténgalos, pilotéelos, pero ni se le ocurra decirles que luche por sus derechos, que lo que les está pasando realmente es acoso laboral, que la institución está generando unas condiciones laborales que los están enfermando. Usted hágalos funcionales, ¿sí?
Y para mí es muy cuestionable porque, si bien es cierto, yo elegí el camino de la clínica porque pues hay una parte de mí que entiende que acompañar el dolor y el proceso de sanar también es un gesto muy noble de servicio para la sociedad. Me parece que lo que tú decías es, perdóname la palabra, es muy estúpido decirle a alguien: tienes que dejar de sentirte como te sientes y aprender a vivir cuando el contexto nos enferma, ¿sí? Yo, ¿cómo le voy a decir a un joven que se enfrenta al desempleo, a la falta de oportunidades, a las dificultades socioeconómicas, que no se sienta triste, que no tenga pensamientos o ideación suicida? Yo, ¿cómo le voy a decir a una mujer que está enfrentando una maternidad, de pronto en las condiciones en las que no lo soñó, que quedó completamente sola, que todo su contexto es agresivo y violento y constantemente les están diciendo: tú te lo buscaste, tú elegiste mal a ese hombre, eres una mala mujer? ¿Cómo le voy a decir que no tenga episodios de ansiedad? Entonces es muy complejo, digamos, ese tema, y sí veo una doble moral. Y lo otro que también quería comentar, pues volviendo a la parte inicial de toda esta conversación, es que, bueno, dentro de las conclusiones que lograba sacar a medida que iban avanzando, es que la religión en gran medida ha sido sustituida por nuevas formas de ilusiones colectivas, como cuáles: la ideología de género, por ejemplo, los cuerpos hegemónicos, la tendencia al consumismo express que tenemos en la actualidad y la búsqueda del placer inmediato en adicciones como la ludopatía, el consumo de sustancias, la pornografía, ese tipo de cosas. Y el tema es que, al ser constructos, al igual que los dogmas religiosos, prometen alivio frente a esa incertidumbre. Sin embargo, como son ilusorios, también corren el riesgo de volverse rígidos y de convertirse en mandatos culturales. Entonces ya no es un tema sano que yo estoy eligiendo, sino que ahora está reemplazando la religión, ¿sí? Entonces, en vez de liberarnos, en vez de realmente permitirte la libre expresión, quién eres tú, el poder libremente tener el ejercicio de coexistir y de aprender y rehacerse una y otra vez, lo que resultan haciendo es imponiéndose y encadenándonos, atándonos a eso que creemos que somos, pero que en realidad se ha vuelto parte de nuestro nuevo dogma. Entonces, ¿yo cómo me identifico? Yo soy heterosexual, homosexual, pero ¿y por qué tengo que identificarme? Sí, o sea, ¿por qué tengo que ponerle un título? En términos del consumismo, entonces, si yo no tengo lo que todo el mundo está comprando, no estoy en tendencia, no tengo el ejercicio libre de ser quien soy. Entonces ya se volvió una nueva doctrina. También lo veía, por ejemplo, en el tema de los cuerpos hegemónicos, y hay olas, ¿sí? Hace poco otra vez estábamos con la ola de la extrema delgadez, que es un tema bastante preocupante, y veníamos de un body positive. Entonces vamos saltando de dogma en dogma, y al final el que decide pensar de manera libre, individual, subjetiva y no permearse por esas tendencias, pues termina siendo el raro, el feo, el excluido, el que no se ajusta, el problemático. Y pues creo que como sociedad es algo que tenemos que empezar a cuestionarnos, porque realmente yo creo que los críticos y los libres pensadores son los que realmente nos están aportando. Bueno, al final son los que dejan huella, pero muchos han terminado sus días en el anonimato. Y bueno, básicamente pues quería concluir que la modernidad no se escapa de la necesidad de las ilusiones, y que solo está transformando, reemplazando, como cuando yo termino una relación de pareja y entonces un clavo saca otro clavo y continúo el ciclo sin cuestionarme realmente qué es lo que estoy buscando y cuál es mi necesidad interior y con qué realmente voy a conectar. Entonces, desplazando lo sagrado hacia lo secular, lo divino hacia lo corporal,
y lo ritual hacia el consumo. Eso era lo que quería decir. Muchas Muchas gracias, gracias, Dayana. La mejor manera de haber puesto fin a esto. Joaquín había pedido la palabra, qué pena. Sí, qué pena. Primero que todo agradecer por el espacio porque es un tema que personalmente me angustia mucho. Me parece muy apropiado el referente para pensar el tema de la muerte y pensar esa singularidad que cada uno tenemos respecto a lo que nos angustia. Sí, siento que de alguna manera las instituciones, en ese afán de buscar como síntomas y decirte tú eres depresivo, hace que tú no encuentres la verdadera razón de lo que te afecta a ti como persona. ¿Sí? Tú eres un mundo totalmente diferente al otro y no hay recetas similares para tus angustias. ¿Sí? Entonces es un camino que se tiene que hacer solo y es un camino muy difícil. ¿Sí? Uno tiene la gran ayuda de que de alguna manera tiene un otro que le sirve como espejo para uno poder exteriorizar, hacer símbolo de eso. Y por eso es importante rodearse de personas íntimas en que uno pueda como, desnudarse, aterrarse uno mismo y que el otro también se aterre y no salga corriendo. Entonces las instituciones sirven, o yo lo he pensado como una especie de control social, ¿sí? Para que no nos rebelemos, ¿sí? Para que no sintamos indignación por que no nos están pagando bien, ¿sí? Y también controlan la tristeza, ¿sí? La tristeza se sataniza precisamente porque provoca indignación y de alguna manera pues uno al indignarse se revela al sistema. Entonces las instituciones pues están permeadas como un mecanismo de control en el que se anula la tristeza y se anula pues estos sentimientos como de rebelión, ¿no? Cuando uno es más consciente de la muerte, es consciente que la vida es aquí y ahora y que yo no puedo esperar a que me muera para después tener una vida plena, ¿sí? Ahí viene la política es aquí y ahora, ¿sí? Entonces, al ser conscientes de la muerte, somos sujetos mucho más resistentes al control, ¿sí? Por eso siento que las instituciones buscan es hacer recetas comunes, darnos como ciertas ilusiones para que nosotros evitemos pensar en la muerte, ¿sí? También hablaban del consumismo, me pareció como muy diciente el aporte que hizo Dayana, gracias, ¿sí? Sobre pues esa mecanización pues del ser humano y quizás me hace pensar que el consumismo pues es una respuesta a la angustia, ¿no? Como nosotros nunca nos han enseñado a verla a los ojos y nos han dado aquellas ilusiones, pues estas tendencias son ilusiones que van y vienen, ¿sí? Y que son muy efímeras porque no van con uno, ¿sí? No responden a la angustia. Entonces, desesperadamente intentamos buscar respuestas y quizás es algo que saben muy bien y aprovechan muy bien para que nosotros pues no nos demos cuenta de lo que sucede. También este tema de la muerte es algo que a mí me ha preocupado desde muchísimo tiempo atrás, desde que tenía como 15 años y siempre he pensado que hay que aceptar la muerte sin la necesidad o bueno, eso no lo quita la tristeza que genera la muerte, ¿sí? Por eso me gustó, ¿sí? Hay un afán, por ejemplo, de preservar la vida, de vivir mucho tiempo con esto de hacer ejercicio y es claro que uno se siente vivo y bien, pero corresponde un afán es de extender la vida, ¿sí? Angustioso, sí, angustioso. Yo siento que es mucho más fácil aceptar la muerte, ¿sí? Aceptar que la muerte llega y no angustiarnos tanto por preservarla, ¿sí? Igual esa preservación siento que también es algo que
las personas que tienen muchísimo dinero pueden apostar a la ciencia para extender muchísimo más su vida, ¿sí? Por eso para mí igual la ciencia es una forma de religión, ¿no? Porque la religión, pues, hay un mundo, otro mundo en el que el alma o el ser es como inmortal, ¿no? Con la ciencia, pues se busca casi que lo mismo, ¿sí? Con esta noticia que tú dices, entonces siento que también esa apuesta está relegada a personas que quizás tienen el poder y tienen esas ilusiones como para poder ejecutarlo, no sé. No, muchas gracias, Joaquín, de verdad. Juliana, quisiera cerrar con una frase, profe. Una frase, para que nos despidamos ya. A propósito de todo lo que estamos dialogando, me parece importante traer son dos frasecitas de Stanislao Zuleta en el elogio a la dificultad, que yo digo, bueno, nos da para pensar un poquito, ¿no? Y una es: Adán y sobre todo Eva tienen el mérito original de habernos liberado del paraíso. Nuestro pecado es que anhelamos regresar a él. Y la segunda es: Dostoyevsky entendió hace más de un siglo que la dificultad de nuestra liberación procede de nuestro amor a las cadenas. Amamos las cadenas, los amos, las seguridades porque nos evitan la angustia de la razón. Muy bien, muchas gracias, Juliana. Ya para despedirnos, dos cositas, en dos frasecitas. Una, Diana, para que sigamos pensando una afirmación que dejaste, y es: si estaremos en un sinfín de ilusiones sustitutivas, o si es posible que el ser humano gane una presencia dueña de sí mismo en el planeta y que hagamos la vida sin necesidad de entregarnos a formas ficticias de solución. Y con lo de Joaquín, decirle a Joaquín, o no sé, pensarlo, Joaquín, que si bien la angustia de cada cual es singular y en ese sentido no es prototípica, no necesariamente uno está solo, porque es ahí donde precisamente la presencia de un buen amigo, un buen amor, etcétera, ayuda no a que le dé fórmulas a uno, sino a que vía la conversación alguna luz se tienda sobre esa angustia. Bueno, nos despedimos pidiéndoles, ojalá, que esto dicho acá haya sido aportativo para ustedes, que ojalá se animen y nos sigan acompañando, por ejemplo, en la próxima oportunidad, ya no acá, sino en Vértice, que este sitio, al que le agradecemos mucho su hospitalidad, seguirá siendo el sitio para esta conversación de una mujer joven con nombre viejo, y pedirles que mantengamos en alto el ánimo de seguir pensando la vida, porque pensar la vida es quizás, aunque no estemos seguros de ello, una forma de poder realizarla en mejores términos. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Y hasta la próxima.